Hace décadas, el Sanatorio Durán en Cartago, Costa Rica, era un lugar de sufrimiento y desesperación. Construido en medio de un paisaje de montañas cubiertas de bosques espesos, el edificio de piedra de estilo colonial tenía ventanas enrejadas que le conferían un aspecto ominoso incluso en pleno día. Durante su apogeo fue un hospital psiquiátrico donde pacientes con enfermedades mentales eran tratados con métodos crueles y anticuados, muy lejos del alcance de la compasión humana. Los lamentos y gritos de los pacientes resonaban en las paredes, impregnando el lugar con una energía oscura y siniestra. La historia de Sanatorio Durán se remontaba a principios del siglo XX, cuando se construyó el imponente edificio en medio de la exuberante vegetación de las montañas de Cartago. Inicialmente, el hospital se erigió con la intención de brindar un refugio a aquellos que padecían enfermedades mentales. Sin embargo, con el tiempo, se convirtió en un lugar de pesadillas, donde los pacientes eran sometidos a tratamientos crueles y experimentos inhumanos. A medida que las décadas avanzaron, la reputación del sanatorio empeoró. Los rumores de abusos y maltratos a los pacientes se multiplicaron. Se decía que algunos médicos y personal administrativo habían perdido toda empatía y que los lamentos y gritos desesperados de los pacientes se escuchaban durante la noche, llevándose consigo la poca cordura que quedaba en el lugar. Finalmente, en los años 60, el Sanatorio Durán fue cerrado tras décadas de horrores ocultos. El edificio quedó abandonado, sumido en el olvido, aunque la historia oscura del lugar quedó sepultada bajo el polvo del tiempo. La maldición del sanatorio persistió. Con el paso de los años, las historias de actividad paranormal y encuentros sobrenaturales en el sanatorio comenzaron a propagarse por la región. Los lugareños hablaban en voz baja de sombras que se movían en las ventanas y susurros que parecían emanar de las paredes. A medida que las historias se multiplicaban, los valientes exploradores urbanos decidieron investigar por sí mismos. Armados con cámaras, linternas y coraje, se aventuraron en los pasillos desiertos del sanatorio en busca de pruebas de lo paranormal. Una noche, un grupo de entusiastas de lo sobrenatural decidió adentrarse en el Sanatorio Durán. Con la emoción en sus corazones y la inquietud en sus almas, comenzaron a explorar el edificio abandonado. Las paredes estaban cubiertas de grafitis ominosos que contrastaban con la piedra envejecida del edificio. Las ventanas rotas permitían que la luz de la luna se filtrara en el interior, creando sombras inquietantes que se retorcían en las esquinas de las habitaciones. A medida que avanzaban por los oscuros pasillos, los exploradores comenzaron a escuchar susurros en los rincones y murmullos en las sombras. Cada paso que daban parecía resonar en los pasillos desiertos, como si el propio edificio estuviera susurrando sus secretos oscuros. Las linternas parpadeaban intermitentemente, como si la misma oscuridad se resistiera a ser penetrada por la luz. Finalmente, llegaron a una sala que se rumoreaba que había sido el lugar de terribles experimentos en el pasado. La atmósfera se volvió más densa y opresiva a medida que entraron en la habitación. Sus linternas parpadearon de manera inquietante y las sombras parecían cobrar vida propia, como si el espacio mismo estuviera impregnado de una energía siniestra. Fue entonces cuando vieron las figuras. Siluetas pálidas y fantasmales se materializaron ante ellos, arrastrando cadenas invisibles que se extendían por el suelo. Las figuras no tenían rostro, y sus ropas desgarradas ondeaban como harapos en la brisa inexistente. Sus rostros mostraban el sufrimiento y la angustia que habían experimentado en vida, y sus ojos parecían vacíos y sin esperanza. Los exploradores retrocedieron, sintiendo una mezcla de terror y compasión por las almas atormentadas.
pero las figuras no los dejaron ir. Se cerraron a su alrededor, susurrando historias de sufrimiento y agonía. Intentaron tocar a los exploradores, congelando sus corazones con un frío sobrenatural que parecía emanar de la misma muerte. La lucha fue inútil y los exploradores se sintieron atrapados en el abrazo espectral de las almas atormentadas. Los gritos y lamentos del pasado parecían resonar a su alrededor y las cadenas invisibles los arrastraron al suelo, como si las mismas sombras hubieran tomado vida y los sometieran a su voluntad. La oscuridad parecía cerrarse sobre ellos y la desesperación se apoderó de sus corazones. Parecía que serían absorbidos por las sombras y condenados a un destino similar al de las almas atormentadas que los rodeaban. Las figuras sin rostro continuaron susurrando relatos de sufrimiento y tormento, como si intentaran arrastrar a los exploradores a su propia pesadilla interminable. En ese momento, uno de los exploradores, una joven llamada Elena, recordó que llevaba consigo un viejo relicario de plata que había encontrado en una tienda de antigüedades. Había sido un hallazgo casual, pero algo en el relicario la había atraído. Con manos temblorosas lo sacó y lo abrió, revelando una pequeña reliquia que había pertenecido a un antiguo sacerdote que había sido conocido por su compasión y su lucha por mejorar las condiciones de los enfermos mentales. Mientras sostenía la reliquia en alto, una luz cegadora brotó de ella y envolvió a las figuras fantasmales. Las almas atormentadas se retorcieron y gritaron, sus figuras distorsionándose en la intensidad de la luz. Las cadenas invisibles que las mantenían atrapadas se rompieron y las sombras retrocedieron como si fueran ahuyentadas por una fuerza divina. Las figuras se desvanecieron en la nada, dejando a los exploradores solos en la sala. La luz de la reliquia se desvaneció gradualmente y la oscuridad fue reemplazada por la calma. La maldición del sanatorio. Durán había sido aliviada y las almas atormentadas habían encontrado finalmente la paz que tanto ansiaban. Pero la historia no termina aquí. Los exploradores decidieron investigar más a fondo la historia del sanatorio y descubrieron documentos que revelaban aún más atrocidades. Los médicos que habían dirigido el lugar habían experimentado con pacientes, buscando comprender la naturaleza de las enfermedades mentales de maneras horribles y deshumanas. El dolor y el sufrimiento en sanatorio. Durán habían sido aún peores de lo que imaginaban. Conmovidos por la tragedia que habían descubierto, los exploradores se comprometieron a contar la historia del sanatorio Durán para que el mundo supiera lo que había ocurrido en aquel lugar maldito. A través de sus esfuerzos, se erigió un monumento en el lugar en memoria de las víctimas y como recordatorio de que el mal puede acechar en los lugares más inesperados. La historia de El lamento de Sanatorio Durán es un recordatorio escalofriante de que algunos lugares están impregnados de sufrimiento y desesperación, y explorar lo desconocido puede llevar a encuentros aterradores con el pasado. En el Sanatorio Durán, las almas atormentadas siguen buscando redención, y aquellos que se aventuran en sus oscuros pasillos pueden encontrarse atrapados en su lamento eterno. La maldición del sanatorio ha sido aliviada, pero su pasado oscuro nunca será olvidado, y el recuerdo de la noche en que las sombras cobraron vida seguirá atormentando a aquellos que osen adentrarse en sus pasillos abandonados.